Mi nombre es Mark. Tengo 35 años. Desde fuera, podría parecer que llevo una vida impecable, mi propio negocio, ingresos estables, un círculo de contactos influyentes, una casa hermosa a las afueras de la ciudad, y una esposa 10 años menor que yo. Pero hay cosas que no aparecen en las fotos de las redes sociales, especialmente la sombra que ha caído sobre mi corazón en los últimos meses. Al principio intenté convencerme de que todo era paranoia. El éxito a menudo te vuelve desconfiado. Lo sé. Pero algo en el comportamiento de Elina había cambiado. Demasiados mensajes que intentaba ocultar, demasiadas demoras inesperadas. La sorprendí lanzando miradas que parecían deslizarse más allá de mí. Y sentí una frialdad que no podía explicar. Recuerdo la noche en la que todo cambió. Ella estaba sentada a la mesa, sonriendo a su teléfono, inclinándose sobre él como si quisiera proteger la pantalla de ojos curiosos. Cuando entré en la habitación, se sobresaltó. Pregunté quién era. Respondió demasiado rápido, demasiado fácil. Desde ese día empecé a notarlo todo, y llega mientras el silencio dentro de mí se hacía más pesado, presionando contra mi pecho. Entendí. O descubro la verdad, o pierdo la cabeza. Contraté a un investigador privado. No fue una decisión fácil. Me sentía como un traidor en mi propia casa. Pero las dudas me estaban devorando por dentro, como óxido. El detective trabajaba en silencio, con frialdad, con profesionalismo. No hacía preguntas innecesarias y se lo agradecí. Una semana después me llamó. Su voz era breve y seca. Tenemos que vernos. Nos sentamos en mi despacho, el lugar donde normalmente cierro grandes acuerdos y hablo de inversiones. Y por primera vez me sentí pequeño. Colocó un sobre la mesa, aquel que había temido ti. Al mismo tiempo deseado todos esos días. Dentro había fotos, fechas, horas de ella, y liga un hombre que ni siquiera conocía. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No con ruido, simplemente se rompió por dentro, como un hilo fino que había estado aguantando de milagro. Me quedé sentado mucho rato, mirando esas fotos. No sentí ira, ni rabia. Lo peor fue el vacío, la sensación de haber sido robado. No de dinero, no de bienes, sino de algo que no se puede comprar: la confianza. Siempre pensé que la traición tenía que ver con la cercanía física. Ahora entendía. La verdadera traición empieza antes, con miradas que ya no están destinadas a ti, con sonrisas que ella esconde, con secretos que no deberían existir en un matrimonio. Ahora tengo una elección: irme, o mirarla a los ojos, y preguntarlo todo, y ver si queda algo para mí allí, y llega por primera vez en mucho tiempo. No sé qué voy a elegir. Conduje a casa más despacio de lo habitual. El motor sonaba suave. Pero mis pensamientos no. Chocaban contra mi cráneo como olas contra rocas. Cada una de ellas tenía el mismo rostro, el de ella, cuando doblé hacia nuestra calle. Mis manos en el volante temblaron ligeramente. No tenía miedo de verla. Tenía miedo de ver una verdad que ya no podía ocultarse en ningún lugar. Elina guardó silencio durante mucho tiempo. Ese silencio se estiraba, se tensaba alrededor de mi garganta. Me golpeaba más fuerte que cualquier confesión. Me quedé de pie frente a ella, sintiendo como algo pesado y afilado se contraía dentro de mí, como si un cuchillo girara lentamente en mi pecho. Ella abrió los ojos. Estaban húmedos, pero no de lágrimas de miedo. Sabía que ya no quedaba ningún lugar donde esconderse. Mark, yo, empezó, pero su voz se quebró, se humedeció los labios. Se recogió a sí misma, como quien se prepara para saltar a agua helada. No es lo que piensas. Fue lo peor que pudo haber dicho. No es lo que pienso, repetí, sin elevar la voz. No podía, no tenía fuerzas para gritar. Entonces explícalo. Explica lo que hay en estas fotos. Empujé suavemente el sobre hacia ella. Desvió la mirada, como si incluso ver el papel le quemara los ojos. Él era solo un amigo, susurró. Me reí de una risa hueca, sin alegría, sin rabia, del tipo de risa que se escapa cuando estás tan roto que no sabes cómo reaccionar. Un amigo. Sida sintió demasiado rápido, demasiado caóticamente. Yo estaba confundida. No pasó nada. Nada serio. Nada serio, repetí, mirándola directamente a los ojos. Elina, le sonríes de formas en que no me has sonreído en años. Pasas tiempo con él mientras yo trabajo para construir nuestro futuro. Ocultas tu teléfono. Desapareces por las noches. Y me dices que no es nada serio,
Ella cerró los ojos, y la primera lágrima pesada, lenta rodó por su mejilla. Yo no quería esto, no lo planeé. Su voz se quebraba con cada palabra. Tú estabas ocupado, siempre. Me sentía sola. Invisible, y Lidl simplemente me escuchaba. Eso dolió más que cualquier confesión de traición física. Exhalé despacio, profundamente, no para calmarme, sino porque, por un momento, olvidé cómo respirar. Entonces buscabas atención, dije en voz baja, y encontraste a alguien. Finalmente tomó el sobre. Le temblaban las manos tanto que casi se le cayó. Ni siquiera lo había abierto y ya sabía lo que había dentro. Su desplomó en una silla. Como si las piernas no pudieran sostenerla. Sé cómo se ve, susurró. Y sé que es culpa mía. Pero, yo no quería perderte. La miré durante largo rato. En silencio. Y en ese momento lo entendí. Ella ya me había perdido. No ahora de hacía mucho. El día que le escribió por primera vez. ¿Cómo estás? El día que ocultó el primer mensaje. El día que decidió que los oídos de otro hombre la escuchaban mejor que los de su marido. Me senté frente a ella. Puse mis manos sobre las rodillas y dije en voz baja, dime la verdad, toda. ¿Estuviste con él? Ella levantó la mirada y vi cómo se rompía la última defensa dentro de ella. La pausa duró solo unos segundos, pero esos segundos se hicieron eternos. Finalmente exhaló y susurró, cito una palabra, solo una. Y liga con ella. Algo dentro de mí se desmoronó por completo. Cerré los ojos para no quebrarme delante de ella. Ella estaba sentada en la sala, envuelta en una manta, con una taza de té en las manos. La televisión brillaba de fondo, y ella cambiaba de canal mecánicamente. Sin mirar realmente, su veía exhausta, no del cansancio de un día largo de otro tipo, drenada emocionalmente, con una sombra de culpa que antes no había notado, o que no había querido ver. Llegaste temprano, dijo, levantando apenas la mirada. Terminé antes, respondí, quedándome parado en medio de la habitación, sin saber qué hacer con mis manos. Asintió y volvió la vista al televisor. Vi cómo sus hombros se tensaron. Un movimiento pequeño, casi invisible, pero para mí, fue más fuerte que cualquier palabra. Dejé las llaves sobre la mesa. El sonido retumbó en el silencio como un disparo. Elina, comencé. Y ella por fin se giró por completo hacia mí. Tenemos que hablar. Sus dedos se aferraron a la manta. Apenas, pero lo vi. ¿Sobre qué? Exactamente, preguntó con voz baja. Con una nota que hacía mucho no escuchaba en ella. Miedo, expectativa, o la disposición a enfrentarlo, inevitable. No respondí enseguida. Simplemente le entregué el sobre. Lo miró como si ya lo hubiera visto antes, en sus pesadillas. Sus dedos temblaron cuando intentó tocarlo, pero no llegó a hacerlo. ¿Qué es esto?, susurró. Lo que no me contaste, respondí. Y mi voz sonó como si viniera de otra persona hueca, vacía. El silencio entre nosotros se volvió casi físico. El aire se sentía como una tormenta que finalmente nos alcanzaba. Elina apretó los labios como si intentara contener algo. Palabras, ¿verdad? Lágrimas. Vi cómo luchaba consigo misma. Miraba alrededor, buscando una salida que no existía. Mark, dijo mi nombre tan suavemente, tan vulnerablemente, que una parte de mí, la parte que recordaba quién era ella, al inicio de nuestra historia, casi se estremeció. Solo dímelo, la interrumpí. Tranquilo pero firme. Dime qué parte de esto es verdad. No tomó el sobre. Simplemente cerró los ojos. Y en ese instante, yo ya sabía todo incluso antes de que abriera la boca. Lo que dolía no era la mentira en sí. Lo que dolía era que para ella mentirme se hubiera vuelto más fácil que hablar conmigo. Me senté con los ojos cerrados, intentando recomponerme. Sentía como si alguien sostuviera mi corazón en agua fría. Elina sollozaba en silencio frente a mí. Pero esta vez sus lágrimas no me tocaban. Había un muro entre nosotros, no de piedra, sino de hechos que ya no podían borrarse. Abrí los ojos y la miré. Durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Durante varias semanas viví en un loft alquilado en el centro. Luz fría, paredes desnudas, espacio vacío. Pero así era más fácil. El vacío a mi alrededor reflejaba el vacío dentro de mí. Y tal vez necesitaba eso para entenderme por fin. Elina escribía mensajes. No todos los días. Al principio respetó mi petición de espacio. Luego empezaron a llegar mensajes más largos,
disculpas, recuerdos, promesas. Los leí todos, respondí. A casi ninguno. Caminaba mucho por la ciudad, al atardecer. Me sentaba en cafés. Escuchaba fragmentos de conversaciones ajenas. Observaba parejas algunas de la mano. Otras discutiendo. Otras en silencio. Pero en ese silencio había algo real. Y una noche entendí algo. No sentía rabia hacia ella. No quería venganza. No quería humillarla ni castigarla. Pero tampoco podía volver a lo que teníamos. Porque los dos dejamos de cuidar lo que alguna vez fue nuestro. Ella al traicionarlo. Yo mucho antes. Al estar ocupado con todo, excepto con ella. En ese momento comprendí lo que más temía. No necesitábamos salvar la relación antigua. Necesitábamos admitir en ese momento comprendí lo que más temía. No necesitábamos salvar la relación antigua. Necesitábamos admitir honestamente que había terminado. A la mañana siguiente conduje de vuelta a nuestra casa. Ella abrió la puerta ella misma. Como si hubiera estado esperándome. ¿Hablamos?, pregunté. Asintió. Sus ojos estaban tristes, pero tranquilos como los de alguien dispuesto a escuchar cualquier veredicto. Nos sentamos en la misma mesa, donde hacía poco todo se había derrumbado. Ahora a lo contrario, hablé yo primero. Lo he pensado mucho, y no quiero vivir aferrándome a algo que ya no funciona. Pero tampoco tengo odio dentro de mí. Quiero soltarlo de forma honesta, sin gritos, sin guerra. Solo, humanamente. Ella inhaló, como si de repente le costara respirar. Pero no lloró. Si esa es tu decisión, dijo en voz baja, la aceptaré, y gracias por decirlo así. Y no de otra manera. Permanecimos en silencio mucho tiempo. Dos personas que alguna vez se amaron. Reconociendo ahora la realidad, noté que ya no me dolía. Había tristeza. Un duelo suave por el pasado, pero no veneno. Firmamos los papeles 2 semanas después, sin escándalos, sin suciedad, sin acusaciones, el día que regresé por mis últimas cosas. Elina dijo una frase que recordaré mucho tiempo. Te quiero de otra manera ahora, no como a un esposo, como a una persona que perdí por mi propia estupidez. Ojalá encuentres a alguien que nunca olvide a quien tiene a su lado. Yo respondí. Ojalá tú encuentres a alguien quien puedas contarle todo, a tiempo. Nos abrazamos, por primera vez en muchos meses, y por última vez, cuando salí por la puerta. No sentí derrota, sentí alivio, como si por fin me quitara un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. No sé qué vendrá después, tal vez un nuevo capítulo, un nuevo amor, una nueva vida. Pero ahora sé que a veces la decisión más importante no es salvar lo que se está derrumbando, sino tener el valor de dejarlo ir, lo dejé ir. Mark, por favor, di algo, susurró, aferrando la manta con ambas manos. Pasé una mano por mi rostro, sintiendo como una ola de agotamiento, me golpeaba de golpe. Como si cayera sobre mí un año entero. ¿Quieres saber lo que pienso?, pregunté con voz uniforme. Ella asintió, tragando lágrimas. Creo que nos perdimos mucho antes de que yo viera esas fotos. Cubrió el rostro con las manos, pero continué. Siempre intenté controlarlo todo. Negocios, finanzas, nuestra vida. Pero el control no es cercanía. Y supongo que pasé por alto eso. Y tú, simplemente permitiste que alguien más ocupara mi lugar. No. Levantó la cabeza bruscamente. Nadie ocupó tu lugar. Fue un error, una debilidad. Yo no lo quería. Lo dije en voz baja. Pero ocurrió. Ella guardó silencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como fragmentos de hielo. Me levanté. Mis movimientos eran lentos y deliberados. Pero por dentro todo golpeaba. Gritaba. Se rompía. Caminé hacia la ventana. Afuera había un cielo nocturno negro, sin una sola estrella, un reflejo perfecto de cómo me sentía. Me quedé ahí durante mucho tiempo, unos minutos, o quizá una eternidad. Entonces dije, no quiero tomar decisiones mientras estoy herido. Pero sé una cosa, nada volverá a ser igual. Elina se levantó y dio un paso hacia mí. Mark, haré lo que sea para recuperar tu confianza. Por favor, no te vayas ahora, no termines esto así. Su voz temblaba. Extendió la mano. Pero no me tocó, tenía miedo. Y con razón. Me giré hacia ella. Por primera vez esa noche. Completamente. No me voy para siempre, le dije. Pero necesito espacio, tiempo y honestidad. Necesito entender si soy capaz de perdonar.
Y si siquiera tiene sentido intentarlo. Sus hombros cayeron. Ya no. Lloraba, solo me miraba como si finalmente comprendiera que había perdido el control sobre lo que le importaba. Fui al dormitorio y empecé a preparar una bolsa de viaje, lento, como si cada objeto pesara sobre mi decisión. Elina se quedó en el marco de la puerta en silencio. No sabía qué decir. Y ninguna palabra podía cambiar lo que estaba pasando. Cuando salí de la casa, el aire afuera se sintió más frío de lo habitual. Puse la bolsa en el maletero, me senté en el coche y encendí el motor. Antes de arrancar, respiré hondo y me dije, voy a volver, pero no igual, nunca igual. Y presioné el acelerador. Era mi decisión, el primer paso hacia lo desconocido, pero el único correcto.